tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se da cuenta que dice amarás al Señor, inicia con el corazón, después da el alma y pone la fuerza y la mente y al prójimo. Entonces, lo propio de nosotros, lo que es nuestro, parte que nosotros lo tenemos y que acciona en nosotros mismos. Si usted se da cuenta, el amor nace de nosotros, es íntimo, o sea, es parte de nosotros y después se enlaza con el corazón que está en nosotros, y está el alma que tenemos nosotros, y está la fuerza que nosotros ejercemos y la mente que nosotros pensamos. Pero sobre todas esas cosas anteriores es una unidad conforme propia de nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de amar y tenemos la capacidad de tener el corazón con nosotros, que es propio de nosotros, y el alma que el Señor nos presta a nosotros. Entonces, y está la fuerza y la mente, que esas son cosas unidas que conforman un cuerpo. Pero todo ese cuerpo usted lo ama y lo aprecia porque las necesita. Entonces, tiene la mente, usted no puede dejar de amar porque se dejaría de amar a usted mismo. Usted no puede perder el amor hacia usted mismo porque se estaría despreciando usted como persona. Entonces, nos damos cuenta que cuando el ser humano le pierde amor a su propia persona, esa persona tiende a despreciarse o tiende a desconocerse quién es, por causa de que no conoce el amor. Y si no tiene amor, ¿cómo puede representar el amor? Entonces, pero está la parte también del corazón. El corazón es sensible y el corazón necesita de la presencia de Dios para que se mantenga saludable. Porque un corazón dañado, que puede guardar multitudes de cosas que no son buenas, entonces el Señor nos enseña a nosotros que sobre todas cosas hay que guardar el corazón. Porque en el corazón puede representar lo bueno y lo malo. De lo que el corazón se llena, de eso vamos a manifestar nosotros. De lo que, si el corazón se llenó de buenas cosas vamos a representar y dar nosotros como personas. Entonces, un corazón dañado no representa ninguna cualidad o ninguna cosa buena. Entonces, el corazón, es necesario que guardemos el corazón. Entonces, pero el alma, cuando dice el alma, nos enseña la palabra a nosotros que gime o que desea cambios, que desea que nosotros nos arrepintamos. La alma es la que está sintiendo la tormenta que usted está viviendo. La alma desea que usted reconozca a Jesús como su Salvador para salir del tormento, porque Satanás lo que quiere es su alma. Entonces, ¿qué es más importante para usted? ¿Comer o que su alma entre el reino de los cielos? ¿Qué importancia le podemos dar nosotros a las cosas de la vida? Si a usted le importa más, ¿qué importancia le puede dar a usted a su ser espiritual? La alma es el comportamiento espiritual de usted. Entonces, a través de que usted sabe que su alma es la que necesita de Dios, entonces ahora la pregunta está, ¿qué es más importante? ¿El comer o de lo que vemos a diario? Entonces, la alma no se llena de lo que come. La alma se beneficia de lo que recibe de parte de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la vida. Entonces, mucho cuidado que estamos ingiriendo. Entonces, ¿por qué? Porque el comer, para el pueblo de Israel, cuando veían que Jesús comía, porque comer no es malo, pero si usted le da más importancia a lo que come y abandona lo espiritual, ahí sí es un problema. Entonces, es decir, es como cuando usted ayuna. El beneficio del ayuno no es para que usted se vea de un aspecto físico mejor, porque existen dos tipos de ayuno. Hay gente que ayuna para cambiar su estado físico y hay gente que ayuna
para alimentar el alma espiritual, o sea, como un medio de sacrificio para absentarse o separarse de cosas que no le están beneficiando su ser espiritual. Por eso hay un ayuno. Entonces, que es beneficiado, que es bíblico también, que funciona. Entonces, pero hay un ayuno que el ser humano puede hacer, pero es para bajar de peso, que el cual no es realmente el propósito, no es el propósito de Dios. Entonces, pero si usted quiere hacer cambio, claro, es aceptable también. Pero el alma necesita beneficiarse del Espíritu Santo, y una de las maneras de que el alma se beneficia es que a través de orar. Entonces, allí es cuando el alma realmente recibe los beneficios del reino de los cielos. Entonces, pero nos damos cuenta nosotros que nosotros como personas, a veces por motivos de las cosas, perdemos la verdadera identidad de lo que realmente de nosotros debemos de recibir. Entonces, a través de una desconexión, por eso, para que usted reciba los verdaderos beneficios del Espíritu, usted tiene que desconectarse de lo que hay aquí en la tierra. Un ejemplo, para que la alma sea alimentada, usted tiene que desconectarse del comer, de ver, de lo que ve, a eso me refiero. Entonces, o de lo que piensa. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros, dice, acá dice tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Se da cuenta? Las fuerzas se oponen muchas veces a no recibir más del Espíritu. Y está la mente, que Satanás le estorba a través de pensamientos y envía dardos a tu mente para que tú no seas alimentado de lo que verdaderamente tienes que alimentarte. Entonces, pero todas esas cosas, si nosotros no las logramos vencer, es imposible que usted llegue a amar al prójimo. Entonces, a través de que nosotros logramos, como dice aquí, a tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted alcanza la verdadera madurez espiritual, donde todas esas cosas anteriores se forman en un conjunto de fortaleza, usted por último le queda, ahora que usted ya es una fortaleza espiritual, donde ya domina todo lo anterior, donde usted ya es fuerte, ahora hay un propósito que Dios le enseña a usted, que debe de la misma manera que usted creció, de esa misma manera debe de valorar al prójimo en la misma estatura, en la misma medida. Entonces, no solo debemos de crecer espiritualmente, sino que a través del crecimiento espiritual usted debe de representar el amor hacia el prójimo. Porque nos damos cuenta que el mensaje de Jesús es bueno, contundente, efectivo y favorable para la humanidad. Entonces, Jesús, si el mensaje de Jesús es bueno, nos damos cuenta que el mensaje de Jesús ya venía en una dimensión tan grande, tan poderosa, que el propósito del mensaje de Jesús era cambiar una generación que no había cambiado, una generación que no había crecido, una generación que no había cambiado de mente, una generación que se había preocupado más de lo que era sostenible para vivir, de lo que ellos necesitaban, de lo que ellos vivían, pero no se habían preocupado por el alma. Entonces Jesús ya había cumplido con Lucas 10:27, él ya lo había cumplido. Y entonces ahorita cuando él enseñaba el mensaje, estaba mostrando el amor hacia el prójimo, de que el mensaje de Jesús no es ausente para ciertas sociedades, sino que el mensaje de Jesús es para todas las sociedades, para los ricos, para los pobres, para los enfermos, para los que no tienen la capacidad de cambiar de vida. Pero el mensaje de Jesús les cambiaba la vida a todas las sociedades, porque el mensaje de Jesús es para todo. Para el que lo cree, va a recibir el verdadero beneficio del mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús quiere llegar al corazón, transformar el corazón, cambiar la vida, transformar las personas, transformar la mente, hacer que tú evoluciones a una verdadera identidad, que es representar a Jesús aquí en la tierra y representarlo también cuando Él venga por su iglesia, y así nosotros podernos ir por nosotros, irnos para allá arriba. Porque uno de los motivos puede ser, si usted no logra crecer, usted puede perder la oportunidad. Si usted no logra usted tener la madurez o crecer o recibir el mensaje de Jesús,
usted puede perder una oportunidad gratis que se nos está dando a nosotros. Una oportunidad tan grande que se nos ha dado a nosotros, que se nos ha permitido de poder entrar al reino de los cielos sin tener que morir en la cruz, sin tener que ser sacrificados en la cruz. No tenemos que recibir los clavos, no tenemos que ser nosotros escupidos. Lo que Jesús ya pasó, usted ya no lo va a pasar, porque alguien que enseñó el mensaje preparó a otra generación para que sigan enseñando el mensaje. Entonces, el mensaje de Jesús se da a través de un aprendizaje de que nosotros nos amamos a nosotros mismos, a través de que hay un trabajo en el corazón, a través de que nuestra alma ya fue separada de la tiniebla para entrar en la luz verdadera, y a través de que nosotros, nuestra fuerza y nuestra mente ahora se le hemos entregado al Señor bajo el dominio, bajo el control total de que sea el Espíritu Santo tomando dominio sobre nosotros y hacer lo que el Espíritu Santo nos entrega a nosotros. Cuando usted entrega su corazón, entrega su mente al Señor, usted está dejando que el Señor lo controle a usted. Y cuando el Señor controla a un hombre tiene la capacidad de poder llegar al lugar correcto que Dios preparó para cada persona. Entonces, por eso si nosotros no hemos llegado al control, que Dios nos controle, es imposible que nosotros podamos representar a Jesús y es imposible que nosotros podamos dar a conocer el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús tiene propósitos, tiene formas, tiene maneras. Entonces, pero si nosotros no amamos al prójimo, nosotros no podemos soltar el mensaje. ¿Por qué? Porque en nosotros no va a haber un deseo de que las almas se arrepientan. ¿Por qué motivo? Cuando vemos los fariseos, en ellos no estaba la actitud de ver una generación transformada. Ellos no tenían deseo verdaderamente que las personas cambiaran de vida. ¿Por qué? Porque ellos estaban más preocupados en esperar una ofrenda, en esperar los sacrificios para recibir los beneficios de los sacrificios ellos, pero no estaban interesados en ver cambios en las personas. Pero vemos el mensaje de Jesús, que Jesús no estaba esperanzado en los sacrificios. Jesús tenía la esperanza en que la gente recibiera la palabra para ser cambiado, para ser transformado. Esa era la verdadera intención que Jesús tenía. Jesús quería que la gente cambiara, que la gente fuera transformada. Entonces, porque ese es el amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo es darle el mensaje de Jesús, porque si le damos el mensaje de Jesús, esa persona va a ser transformada y edificada, porque entrará al edificio de la transformación, entrará al edificio, al cuerpo redimido por la sangre de Cristo, entraría al templo que ahora nosotros formamos parte, que Jesús es el templo. Jesús, y todos tienen que entrar al edificio de Jesús. Todos debemos de entrar al cuerpo de Jesús. Todos debemos de formar parte del cuerpo de Jesús. Y por eso se da el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús es tan bueno, es agradable, es perfecto. La palabra de Jesús, la palabra del Señor es tan perfecta que seguirá cambiando personas. Por encima de la negatividad que Satanás representa en el camino, la gente se seguirá transformando. La gente seguirá transformada. La gente seguirá escuchando esta palabra. ¿Se da cuenta la palabra, la capacidad del mensaje de Jesús? Porque el mensaje de Jesús nosotros no nos podemos detener. No se puede usted detener. Usted no puede silenciarse a esta palabra que seguirá transformando personas. Si el mensaje es tan bueno, nosotros debemos de expresar ese mensaje. Nosotros debemos de seguir predicando ese mensaje. El mensaje de Jesús es considerado bueno porque se centra en el amor, la compasión, la esperanza, promoviendo la paz interior, el perdón y la guía espiritual. Nos damos cuenta. Si usted se da cuenta cuando leemos la palabra y nos damos cuenta el mensaje de Juan el Bautista, ayer se habló una parte del mensaje de Juan el Bautista de una manera, era un mensaje fuerte
y el mismo mensaje de Juan el Bautista estaba dando Jesús. Y entonces hablaba de generación de víboras. ¿Se da cuenta cómo iniciaba el mensaje de Juan el Bautista? Entonces, generación de víboras. ¿Por qué? No, Juan el Bautista no le hablaba al alma de esa manera, le hablaba a la condición que vivían las personas. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista empezaba y hablaba ese mensaje, generación de víbora? Porque era lo que había en el corazón de las personas. Entonces, para que ese mensaje impactara tanto, era necesario que Juan el Bautista utilizara esa forma de mensaje para cambiar una generación torcida. Entonces, si no se utiliza y no se habla la condición que puede estar pasando una persona, esa persona difícilmente puede cambiar su condición de vida. Entonces, pero ese mensaje, de la manera que Juan el Bautista lo expresaba, ese mensaje era tan bueno que la gente se acercaba a ser bautizada por él. O sea, la gente comprendía y entendía que ese mensaje estaba pudriendo los yugos que ellos estaban viviendo. Entonces nos damos cuenta, ¿por qué el ser humano hoy en día se ofende por el mensaje? Es porque la gente no está dispuesta a hacer los cambios necesarios para recibir la paz verdadera. Porque hay una resistencia en ellos a no cambiar. Porque hay una resistencia a seguir comportándose de la misma manera que están viviendo. Pero cuando escuchaban la palabra de Juan el Bautista, la gente era tan entendida, era tan grande la necesidad, que ellos aceptaban los cambios, que era necesario abandonar la vida, que era necesario un cambio, que era necesario que el yugo se pudriera. Entonces, la unción estaba pudriendo el yugo en esa generación de víboras, en esa generación que estaba atrapada a no hacer las cosas del reino. Entonces, y hay un problema que sucede, había en esa generación, que esa generación vivía por costumbres, no por una relación. Y era necesario que el mensaje de Jesús llegara al interior del corazón para cambiar la vida de ellos, porque lo estaban haciendo por costumbre, porque ellos solo le adoraban por costumbre. Cuando el Señor hablaba que Él quería adoradores en espíritu y en verdad, está diciendo al tipo de relación que las personas están viviendo. Habla de qué tipo de adoración nosotros le podemos dar. Si hay diferentes tipos de adoración que el ser humano puede expresar. Pero entonces el mensaje de Jesús es tan bueno que Jesús le estaba enseñando a una generación la forma correcta de cómo adorarle al Señor y la forma correcta de cómo vivir una relación espiritual. Entonces, cuando le hablaba de esa manera, que Él quería adoradores en espíritu y en verdad, ¿sabe por qué era? Porque hay adoradores que se mueven por nada más, por costumbre. Y esa era la adoración que el pueblo de Israel estaba dando. Solo se movía cuando habían los tiempos festivos. En los tiempos festivos era la única manera de que ellos fueran a orar al templo. Cuando era una fiesta, todos se acercaban y presentaban su sacrificio, presentaban su adoración, presentaban sus oraciones. Pero fuera de los tiempos estipulados que durante el transcurso Israel estuvo viviendo, ellos dejaban de hacer la voluntad del Señor. Ellos solo eran prácticas nada más lo que ellos hacían. Y entonces el Señor no quiere que lo hagamos práctica. Entonces una relación no se hace por práctica. Una relación se hace porque necesitamos nosotros estar unidos con el Señor. La oración no se hace por práctica. Los fariseos oraban por práctica y buscaban hasta posición. Y dice la Biblia que buscaban que la gente los oyera. O sea, querían llamar la atención. ¿Por qué motivo? Porque eran prácticos, no eran adoradores en espíritu y en verdad. Pero el mensaje de Jesús venía a cambiar la mente del ser humano, porque si la mente del ser humano no cambia, no van a haber adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración no es solo la alabanza que presentamos, es la conexión. O sea, si oramos a través, ¿qué tipo de oración vamos a hacer nosotros? Los fariseos oraban para que los escucharan. Entonces, pero el propósito de Jesús no era que la gente los escuchara, sino que el reino de Dios, que el Padre los escuchara. ¿Por qué cree que cuando Jesús oraba y se apartaba y se iba por allá separado de la gente, era un acto
simbólico nada más. ¿Por qué? Porque Jesús en cualquier parte se podía conectar con Dios, con el Padre. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque para cambiar la actitud, a través del mensaje de Jesús, cambiar la actitud de la gente, ¿qué tenía que hacer Jesús? No hacer lo que la gente ya venía haciendo. Porque la sociedad en Israel venían haciendo oraciones donde todos los escucharan. Entonces Jesús tenía que traer una nueva forma de conectarse con Dios. ¿Qué era qué? Separándose de la multitud para que el mensaje de Jesús tuviera credibilidad y fuerza. Era una nueva forma, una nueva manera de cómo enseñar. ¿Se da cuenta? Hay fórmulas que tuvieron que ser cambiadas para cambiarle la mente a la gente. Porque si Jesús no enseñaba la verdadera intimidad con el Padre, hoy en día seguiríamos de la misma manera, equivocados, erróneos, perdidos, ovejas sin pastor estuviéramos. Porque ahora tenemos el pastor de pastores, que es Jesús. Tenemos al maestro nosotros, al mayor maestro que pasó aquí en la tierra, el mayor maestro que conquistó. Entonces, si usted se da cuenta, la forma de Jesús, porque el mensaje de Jesús fue tan poderoso. Entonces, otra forma, cuando usted busca la relación con el Señor, usted tiene la autoridad suficiente para anular todo decreto de Satanás. A través de que vemos que Jesús lanza el mensaje, los enfermos se acercaban, automáticamente los demonios iban a perder toda fuerza, toda resistencia. Y entonces el ser humano iba a tener la conciencia tan clara de que era necesario acercarse a Jesús para recibir un milagro. Entonces, ¿por qué? Porque los demonios que habían en las personas perdían fuerza, perdían autoridad a través de que escuchaban el mensaje de Jesús. Y se da cuenta que el mensaje de Jesús debilita toda fortaleza de Satanás. No necesariamente que Jesús estuviera en la aldea o en la ciudad. No era necesario prácticamente ni que Jesús estuviera en la ciudad para que los demonios perdieran autoridad. Simplemente que el mensaje de Jesús llegara a esas personas empezaban a sentir y a conocer que era necesario tener una cercanía con la presencia de Dios para que la enfermedad de las personas fuera quitada, para que las tormentas que las personas estaban viviendo fueran quitadas, para que los demonios que estaban en los cuerpos fueran quitados. Simplemente con escuchar el mensaje de Jesús, esos demonios estaban perdiendo autoridad en los cuerpos, porque la gente entendía, bueno, es necesario que volvamos a la verdadera relación con el Padre. ¿Por qué? Porque había una transferencia de autoridad que pasaba. Entonces, el mensaje de Jesús a nosotros nos enseña que los cambios vienen cuando usted se acerca a Dios. El mensaje de Jesús nos enseña a nosotros la capacidad de ser transformados, la capacidad de ser nuevas personas, de ser nuevas criaturas. Ese es el mensaje de Jesús, el que seguirá transformando a cada lado, a cada rincón de la tierra. Lugares donde no se había escuchado nada de Jesús, simplemente con una persona que lleve una palabra ahí. Eso se movió a kilómetros, a distancias. Cada rincón de la tierra va a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús hasta el día de ahora no se ha paralizado, no se ha callado. Sigue avanzando, el mensaje de Jesús sigue llegando, sigue cruzando fronteras. No se ha detenido. Lugares donde nunca había llegado la palabra, ha llegado. Una persona la llevó y ahora ya no es uno, ahora son dos, ahora son tres, son 4, 5, más. Y esa palabra se va expandiendo. Entonces nosotros, en el mensaje de Jesús, el Señor quiere nosotros que el ser humano vuelva al amor. En Apocalipsis nos habla a nosotros de aquellos que han perdido el primer amor, de aquellos que han perdido la relación con el Señor. Dios tiene oportunidades
aún aquellos que han abandonado el primer amor, para que se vuelvan al primer amor, para que vuelvan a formar una relación correcta con el Señor, para que vuelvan a amar todo lo que el Señor ha prometido para nosotros, que volvamos a crecer en el Espíritu, y para que volvamos a amar la presencia de Dios, para que volvamos a amar todo aquello que Dios ya prometió a tu vida, para que tú sientas un aprecio del sacrificio que Jesús ya hizo. Dios tiene oportunidades con cada persona. Las oportunidades no están selladas. El reino de los cielos no ha cerrado las puertas para nadie. El reino de los cielos, esas puertas están abiertas para cada criatura, para cada ser humano. La oportunidad de Dios no se ha cerrado. Sean enfermos, sean leprosos, sean pecadores, sean inmundos, sean ricos, sean pobres, la oportunidad en el reino de los cielos están abiertas para aquellos que se arrepienten, para aquellos que le creen, para aquellos que creen necesitar de Dios. Ahí están las puertas del reino de los cielos abiertas para cambiarte, para transformarte, porque Dios tiene propósitos con todo. Dios quiere sanarte, Dios quiere que te vuelvas al primer amor. Y si no conoces el amor de Dios, lo vas a conocer. Él te va a enseñar cómo amarle, Él te va a enseñar cómo valorarle, Él te va a enseñar a que valores la vida que tú tienes, que valores el cuerpo, que valores el alma, que el alma necesita ir con Cristo, que el alma no necesita de los problemas. Los problemas pueden venir, pero Cristo te va a enseñar a superar cualquier problema, cualquier dificultad. Tú lo vas a superar porque tienes a Cristo en tu corazón. Nunca un fariseo le enseñó a la gente cómo superar un problema, pero Jesús sí le enseñó a la sociedad cómo superar las cosas. El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Los valientes van a vencer. Los valientes son los que no le van a tener temor a lo que tengan que pasar. Dios formó discípulos para que superaran situaciones. Dios formó a Pedro, Dios formó a cada uno de los discípulos para que superaran adversidades. ¿Para qué? Para que no se detenieran a ninguna circunstancia, para que el mensaje de Jesús llegara después de que Él muriera, siguiera llegando a cada rincón de la tierra. Preparó a Pablo, no para que Pablo se quedara en Israel, no para que Pablo se quedara en Judea, no, sino para que llegara a los gentiles, para que llegara ahora tú puedas conocer de la palabra, para que tú recibas. Dios levantó a Pablo con un mensaje idéntico al de Jesús. Y ahora Dios lo está levantando a usted también para que lance ese mensaje de Jesús también. Porque el mensaje de Jesús es tan agradable que hay una generación que tiene que seguir escuchando el mensaje de Jesús. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero el mensaje de Jesús tiene que seguir tocando la vida. El mensaje de Jesús tiene que seguir llegando en esos lugares donde no ha llegado. Entonces, la compasión, en el mensaje de Jesús, el Señor te enseña sobre la compasión que tú tienes que tener, del dolor que pueden pasar las personas. Jesús fue compasivo con nosotros. Y la compasión es la forma de aceptar términos y cosas en la vida. Un ejemplo, si alguien no te puede ayudar en cierta vez, tú tienes que estar tranquilo. Si no tienes la capacidad de cómo ayudarte, un ejemplo, con algo económico, tú debes de aceptar las condiciones. Y si alguien tiene cómo ayudarte y te ayudó, tuvo compasión de tu necesidad. Si alguien un día te vio que no tenías que comer y te dio para que comieras, esa persona fue compasiva contigo. Tuvo compasión de tu condición. Tuvo compasión en la manera que te vio. Entonces, pero esa persona que tuvo compasión contigo no vio que tú ibas a necesitar nada más ese día del plato de comida, sino que en otra ocasión o en algún momento de la vida, la persona que tuvo compasión de ti te dio un plato de comida. Vio que hoy él tenía, pero pensó que en otra ocasión él no iba a tener. Y si tú tienes compasión del que te dio, en otra ocasión cuando el otro no tenga, tú le vas a dar también de comer. Porque la compasión no es nada más recibir, sino dar también después.
nosotros debemos de nosotros tener compasión y guardar la compasión. Y Jesús te sanaba y sanaba el alma. Pero la intención de Jesús no era que solo ellos fueran sanados, sino que ellos sanaran a otros. De lo que ellos recibieron ese día, ellos pudieran enseñarle a otros también. Esa es la forma. Para que el mensaje de Jesús se expanda, tú recibes una palabra ahora y tú le das una palabra a otro y estás actuando en compasión, porque le estás mostrando la palabra del reino de Dios para que conozca la salvación, para que conozca el acceso para ser libre, para que conozca el acceso a ser perdonados por Dios, porque el perdón de Dios, el Señor tiene compasión de nosotros y nos ha perdonado a cada persona, sin importar el tamaño del error. Ahí Dios te perdonó, Dios nos perdonó a cada persona, porque es el mensaje de Jesús, a perdonar al ser humano de los errores. Pero tenemos que aceptar nosotros que necesitamos nosotros de Cristo. Entonces, Él te dio esperanza a ti también. ¿La esperanza de qué? De que tú no te pierdas. La esperanza de que no mueras para el sufrimiento, para la eternidad. Él te dio una esperanza para que entres a la eternidad de algo agradable, de algo bueno. Entonces, pero Él te dio la esperanza, y la esperanza está vigente para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo toma. Entonces, y Él nos entrega a nosotros la paz interior, que es muy necesaria. Si usted no tiene paz interior, usted no se siente tranquilo. Pero nos damos cuenta que cuando tenemos paz, usted da cuenta, Jesús murió teniendo paz en la cruz. ¿Por qué? Cuando murió en la cruz, Él estaba en paz, porque sabía que estaba cumpliendo con lo que se le había dicho. Entonces, los momentos difíciles para el ser humano no es para que usted pierda la paz, es para que usted esté tranquilo en medio de los momentos difíciles. Si usted ya tiene la paz de Cristo, usted no puede descontrolarse de lo que pueda estar pasando, porque la paz de Cristo te asegura estar estable en cualquier momento de la vida. En cualquier tiempo tú tienes que estar tranquilo, porque ese tiempo te va a definir algo nuevo, algo diferente. Un ejemplo, una superación en el momento difícil. Entonces, los momentos difíciles no son para que tú los tomes por mal, no es para que tú te descontroles, no es para que tú te estreses, no es para que ese momento dificultoso te haga inseguro, es para que se manifieste el potencial mayor que tú tienes, el potencial que Dios te entregó a través de la paz que Él te da. Tiene que manifestarse lo bueno de Dios en tu vida. Pero incluso, porque si no hay paz en nosotros podemos desconocer el poder de Dios o la voluntad de Dios. Cuando usted no tiene paz, es porque no conoce la paz de Dios. Porque la paz de Dios no le va a hacer sentir a usted que usted no lo puede lograr. La paz de Dios le enseña a usted que usted puede superar lo que está pasando. Pero es la paz de Dios que se ocupa de nosotros. No, usted no se va a ocupar usted de las cosas. Es Dios quien se va a ocupar de usted cuando usted tiene la paz de Dios. Entonces, el Señor nos enseña el perdón. El perdón, usted sabe que es necesario el perdón, ¿va? ¿O no? Es necesario. ¿Por qué? Usted sabe que cuando Jesús murió, Él perdonó a la humanidad. La humanidad lo mató al Hijo de Dios. La humanidad despreció al Hijo de Dios. La humanidad aborreció al Hijo de Dios. La humanidad no quiso nada con el Hijo de Dios. La humanidad maldijo al Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Perdonar a la humanidad por encima de lo que ellos provocaron en su vida. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús es el mayor exponente del perdón,
Por eso no hay mayor exponente de quien perdona. Es Jesús quien perdonó a la humanidad por encima de los agravios, por encima del aborrecimiento, por encima de la humillación. Jesús perdonó a una humanidad tan abominable. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús nos enseña a nosotros que debemos de perdonar nosotros. Nosotros, el perdón de usted no es nada más de que usted diga, Dios, yo ya perdoné a tal persona, y usted nunca se presentó delante de la persona y le pidió perdón. Eso no es perdón. Usted nada más quiere presentar como un perdón de modo fariseísmo. Y si usted esperara que le diga a Dios, realmente has perdonado a esa persona, usted le puede decir, yo ya la perdoné delante de Dios. Como los fariseos que se tocaban el pecho, golpeaban el pecho, que ya Dios los había perdonado. Pero cuando alguien hacía un acto, ellos lo querían matar rápidamente. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no mató a los que lo aborrecieron. Ese día que cuando hablaban en mal de él no les ofreció la muerte. Pero las palabras que los fariseos lanzaban en contra de Jesús, y si esas palabras hubiesen sido lanzadas en contra de ellos tomaban la piedra y se la lanzaban rápidamente a las personas. Los fariseos no soportaban una palabra mala en contra de ellos. Ellos rápidamente ofrecían la muerte de esa persona, rápidamente la mandaban matar. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el perdón. Pero Jesús conocía qué es perdonar y expresó el perdonar. Perdonó a usted, me perdonó a mí, te perdonó a ti, perdonó a todos los seres humanos, porque veníamos de una identidad, de un comportamiento pecaminoso, pero Dios nos perdonó a todos a través de un perdón genuino, a través de un perdón real, a través de un perdón verdadero, un perdón inquebrantable, porque el Señor no se arrepiente de perdonar a nadie. Es la verdad del Señor. Y Él nos guía a nosotros, una guía espiritual. A nosotros nos guía Él a toda justicia y a toda verdad. Entonces, el Señor no guía a nadie para que termine en los malos caminos. Cuando alguien le pregunte por qué que Él terminó en el mundo, el detalle que ese que terminó en el mundo no se estaba guiando bajo la guía de Dios, se estaba guiando bajo su propio comportamiento. Por eso mismo esa persona no logró perseverar. No es que Dios lo guió a que se perdiera, no es que Dios lo volvió otra vez alcohólico. El detalle es que esa persona nunca se dejó guiar por Dios, porque si esa persona que no logró perseverar se hubiese dejado guiar por el Espíritu, esa persona lo vemos convertido en alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que manifiesta los frutos del Espíritu Santo, en alguien que manifiesta la presencia de Dios en él, en alguien que manifiesta el brillo. Dios a nadie lo ha botado del reino de los cielos, a nadie le ha cerrado las puertas del reino de los cielos. Por eso el que se guía por el Espíritu, usted no lo va a ver perdido. Al que se guía por el Espíritu, usted no lo va a ver acabado. El que le guía por el Espíritu, usted no lo va a ver atormentado ni en dificultades, perdido. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía a nosotros a superar cualquier cosa, a superar las cosas. Entonces el Espíritu de Dios a nadie lo ha llevado para que se pierda. El Espíritu de Dios a todos nos ha preparado un camino que debemos de seguir nosotros, que la humanidad debe de seguir. El camino de Jesús, el camino que se le fue preparado a él por Juan el Bautista, y él siguió el mismo camino. Él no escribió otro camino, él siguió el mismo camino, y el mismo camino siguieron los discípulos, siguieron los apóstoles. Usted da cuenta que ellos perseveraron en el mismo camino y prepararon a otros a seguir en el mismo camino. Y a usted y yo debemos de seguir en el mismo camino que Jesús, la meta, el blanco perfecto. Ese debemos de seguir nosotros. Perseverar en el camino de Dios firmemente. Aférrese a las cosas del reino. Crea firmemente. No retroceda a ninguna cosa que usted tenga que pasar, que eso no lo detenga. El Espíritu de Dios lo va a guiar a usted, aunque esté metido en una barca donde la barca esté siendo azotada. Ahí Dios lo está guiando.
Cuando Jesús les dio el mensaje a los discípulos, súbanse a la barca, porque es un mensaje. Un mensaje donde ellos tenían que experimentar la naturaleza de las aguas manifestando su autoridad, donde ellos tenían que experimentar un proceso cuando Jesús ya estaba con ellos y los manda en la barca a ellos. En la primera ocasión Jesús iba dormido en la barca, ellos iban remando y de repente las aguas se enfurecen, porque cuando es un enfurecimiento, pero ese enfurecimiento en contra de ellos es porque había un propósito para donde ellos iban, había un propósito para el lugar que iban, y entonces, pero ese propósito estaba siendo amenazado. Si usted da cuenta que incluso podemos ir nosotros con Jesús, pero las amenazas no se van a detener. Las amenazas cuando el enemigo sabe que hay un mayor propósito por el cual usted va, que hay un destino grande y poderoso que se va a manifestar al terminar y salir de la barca, van a haber azotes en la barca que vamos. Pero usted ve, el Señor quiere probar el corazón de realmente nosotros, y en medio de los golpes de la barca, si nosotros le pedimos a Jesús que nos ayude o queremos nosotros enfrentar los golpes de la barca. Porque Jesús, cuando se levanta, fácil calmó la tempestad que había ahí, silenció la tempestad, calmó las aguas, no hizo mayor cosa. Pero imagínese usted, céntrese y ponga a ver la actitud que los discípulos tuvieron que hacer cuando vieron que la barca estaba siendo amenazada, que ellos podían morir ahogados. Usted analice por un tiempo y dése cuenta usted cuántas cosas tuvieron que hacer. Porque si las aguas estaban amenazando y tal vez las aguas ya habían entrado en la barca, dése cuenta cuántas cosas pudieron haber estado haciendo ellos para no morir. Porque la amenaza de sentir la muerte, ellos la presenciaron. Ellos presenciaron todo eso. Presenciaron el miedo, presenciaron el temor. Pero usted da cuenta que muchas veces el miedo y el temor no está en nosotros silenciar la verdadera palabra para que las cosas se solucionen. Porque en medio del abatimiento ellos no le estaban pidiendo a Jesús. Y teniendo a Jesús ahí, cuando ellos vieron que algo diferente estaba ocurriendo en el transcurso del viaje, ellos rápidamente tendrían que haber pedirle ayuda a Jesús. Pero el abatimiento no les estaba permitiendo a ellos pedirle la ayuda a Jesús y teniéndolo a la par. Muchas veces hay problemas que la última palabra que nosotros pedimos es que Jesús nos ayude. Y por eso esas tormentas y esos problemas nos siguen abatiendo. Porque nosotros pusimos más atención al problema que estamos pasando, pero nunca le pedimos a Dios que nos ayude. Por eso estamos encerrados en un abatimiento. Por eso la barca tuya está siendo azotada. Por eso la barca tuya está siendo empujada de lado a lado y tú sientes que ya vas a morir de lo que está pasando. Es como una enfermedad. Pero a eso hay un mensaje. ¿Qué le dijo Jesús? Silenció la tempestad, calmó las aguas. ¿Se da cuenta? Todo tiene solución. El detalle es que no hemos dado la palabra, no hemos soltado la palabra. Si usted da cuenta, cuando el centurión se acercó, el centurión ya había escuchado el mensaje de Jesús, por eso se acercó. Cuando vio al siervo que estaba enfermo, ¿qué hizo el centurión? Ir hacia donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo el centurión? Pedirle ayuda a Jesús. El centurión no permaneció abatido de cómo ayudar al siervo, porque entendió el centurión que él no le podía ofrecer la ayuda que el siervo necesitaba. El centurión no estuvo pensando en decir voy a dar tiempo, ¿qué va a pasar? Hay cosas que tú no tienes que dar tiempo, hay cosas que tú tienes que hacer algo, moverte rápidamente para encontrar la solución en el Señor.
El centurión no esperó que el siervo se muriera. El centurión se movió rápidamente porque vio que el siervo estaba padeciendo algo, pero había escuchado el mensaje ya. Otros habían muerto, lo levanto. Otros estaban paralíticos. ¿Qué hizo? Ya habían solucionado. Entonces el centurión corrió hacia donde estaba Jesús. Entonces, y el centurión fue más listo que los demás. ¿Sabe por qué? Porque el centurión no esperó llevar a Jesús hasta donde estaba el siervo. Nada más le dijo, di la palabra, se da cuenta. Porque entendió el centurión, entendió una mayor revelación. Que solo con la palabra el siervo se iba a curar más rápido que Jesús yendo hacia donde él estaba. Porque si Jesús iba donde estaba el siervo, en ese tiempo de que Jesús iba, el siervo podía morir. Pero cuando le dijo, di la palabra, automáticamente el siervo se sanó. Porque era más rápido decir la palabra que ir en camino. Hay cosas que no tenemos que ir hasta la casa donde la gente a orar. Automáticamente, donde le digan necesita oración, vamos a orar. Solo con lanzar la palabra, ese enfermo allí se va a sanar. Hay cosas que no van a pasar nada más tocando a las personas. Solo con decirlas las cosas van a suceder. Pero es la capacidad del poder del mensaje de Jesús. Hay cosas que pasan. Pero que el centurión y el siervo tenían fe. ¿Se da cuenta? Que cuando tenemos fe, ni siquiera nos tienen que tocar para que algo pase. Cuando usted tiene fe, solo con creerlo, eso va a pasar ahí. El centurión, imagínese, un gentil, se movió en mayor fe que aquellos que habían crecido en la fe, enseñados en la fe. Hay cosas que ni enseñadas las logra aprender el ser humano. Hay gente que no tuvo que ser enseñado para tener fe. El centurión nadie le enseñó a tener fe. El centurión no creció leyendo los rollos de la palabra. El centurión no creció con un doctor de la ley ahí, de la palabra ahí. Nada más creyó en lo que Jesús estaba haciendo. Y el creer en lo que Jesús estaba haciendo le permitió recibir un milagro. Porque el milagro de fe no solo fue para el siervo, fue para él también, porque él se dio cuenta que incluso él podía recibir un milagro de parte de Dios. La fe te permite alcanzar mayores cosas que de lo que tú muchas veces vienes aprendiendo. Muchos venimos aprendidos de cosas. La cultura te enseña que aprendas muchas cosas, pero muchas veces la cultura te separa de la verdadera fe. La cultura te enseña que con una fuerza vas a hacer cosas, pero la palabra de Dios me enseña que no necesito tener fuerza para tener fe. Porque la fe no es por fuerza, es por lo que yo creo, por lo que me define. Y Jesús, con el mensaje de Jesús, le estaba enseñando a la sociedad. Cuando él enseñaba a los pobres, y la gente se sorprendía que andaba con los pobres, con las prostitutas, y que la gente andaba ahí, montones de gente, los defectuosos andaban con Jesús. Y los que tenían bonitos trajes andaban bien vestidos, como los fariseos. Los publicanos que no tenían temor de Dios, para ellos Jesús era pecador. El hombre más pecador. Y lo que no estaban dando cuenta, que lo que ellos creían que estaba bien para ellos, delante de Dios estaba malo. Porque por fuera estaban agradables, bonitos, bien vestidos, con una economía estable, con buenas casas, con buenos tesoros aquí en la tierra. Pero en el corazón, como les dijo el Señor, sepulcros blanqueados. ¿Y sabe qué es sepulcro blanqueado? Son las tumbas que la gente, así que se hacen allá, que usted arma la lápida, hasta la pinta, le pone hasta el nombre. Es un sepulcro, esas cosas. Y después de que muere, usted tiene que, la gente allá va, incluso a veces, los que no tienen fe, los que no creen en Jesús, van a cuidar la tumba de que no van a robar la caja. Y usted da cuenta, ¿qué beneficio tiene que usted que vaya a cuidar eso? Eso ya pasó, no tiene nada que ver.
¿Por qué? Porque es cultura. Pero cuando van a ver la tumba de Jesús, te das cuenta que la tumba ya estaba vacía. Y no fueron ladrones que se la robaron. Fue el mismo maestro saliendo de la tumba como testimonio de que él dijo que al tercer día iba a resucitar. Es que hay cosas que pasan y lo que pasa es que cuando las cuentan no las están creyendo, pero cuando suceden se dan cuenta que era verdad lo que estaba diciendo. La misma gente se dio cuenta que Jesús no necesitó que ladrones se robaran la tumba. Él mismo salió de la tumba. Imagínense, hasta guardia le pusieron. Hasta guardia se da cuenta. Pero nada evitó que él resucitara. Satanás hizo lo imposible para que él no resucitara, pero resucitó porque él venció la muerte. La capacidad de Dios. Entonces, Dios nos enseña a nosotros cosas tan grandes, tan poderosas, para que la fe en nosotros aumente. Y eso aumenta la fe. ¿A usted no le da curiosidad cómo Jesús resucitó? Y van a ver ahí estaba el cuerpo y no encontraron nada. Y se dio cuenta, 3 días nada más habían pasado. Y mire, y las cosas cómo estaban. Se da cuenta que cuando las cosas pasan en el reino de Dios, nos llevamos grandes sorpresas nosotros. Pero ese es el Dios que usted y yo creemos. Por eso le digo, no, que nuestra fe no disminuya, que nuestra fe vaya de aumento en aumento. Porque la fe es lo que te permite que tú seas salvo. La fe. La fe nos permite a nosotros ser salvos. Porque nos permite creer en cualquier ciclo, en cualquier tiempo. La fe te permite a ti que te aferres al reino de Dios. Que tú sigas ferviente en el espíritu como era Elías. Ferviente en la oración. Y ese fervor de la oración abría y cerraba cielos. Ese es el amor de Dios en nosotros. ¿Se cuenta? Pero por eso el Señor nos guía a nosotros a que nosotros permanezcamos en Él. Y si usted permanece en Él, usted no va a ser separado, usted no va a ser exiliado. Si usted permanece en Él, usted tiene la fuerza necesaria para vencer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es Cristo con nosotros. Y Él mismo nos habla a nosotros. Separados de Él nada podemos hacer. Pero si estamos con Él, o sea, lo posible, todo es posible. Porque no habrá nada imposible si estamos unidos con Él. Entonces, no se separe del cuerpo de Cristo. Manténgase unido en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo ahora. Mantengámonos en el cuerpo de Cristo, firme, creyendo, estable. No se deje dañar por el enemigo. No se deje dañar por nadie. No deje que nadie lo dañe. No deje que los pensamientos de usted se oscurezcan. Usted ya fue liberado de la mente. Usted ya fue liberado del cuerpo. Usted ya fue liberado de todo. Jesús, que murió en la cruz, lo liberó de las enfermedades. Lo liberó de los problemas. Lo liberó de las dificultades. Lo liberó de lo que no puede superar el hombre. Lo liberó de todo lo que nadie podía hacer por usted. Ahora usted lo puede hacer porque Él lo ayudó a usted ya. Por su llaga fuimos sanos nosotros. Por su llaga fuimos sanos. La autoridad de la enfermedad fue vencida por la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús. Ahora usted y yo tenemos oportunidades grandes. No estamos solos. Tenemos a Cristo con nosotros. Y tenemos a Cristo, lo vamos.